Bueno, yo quisiera comenzar verificando los límites. ¿Cuáles son los límites de la teoría estadística que nosotros obtuvimos la clase anterior? ¿Cierto? Entonces, eh, ustedes pueden ver con claridad que la teoría que nosotros obtuvimos la clase anterior, que es esta teoría de acá, nosotros la podemos comparar con la teoría clásica si dividimos por 3n por k sub b. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, vamos a tener presente eso que hay ahí. Listo. Entonces, porque yo voy a dejar de compartir pantalla y me voy a ir 5 segundos para el computador, ¿cierto? Entonces, aquí en este mismo Jupyter Notebook, para no abrir otro, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a decir lo siguiente. Yo voy a decir Markdown, yo voy a decir, for the case of the Einstein theory of specific heat of a solid, we have derived, más bien, we have derived the following expression. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué expresión obtuvimos nosotros? Nosotros obtuvimos que para el caso de la capacidad calorífica en el modelo de Einstein, tenemos que la capacidad calorífica a volumen constante que depende de la temperatura, entonces nos dio 3n, K sub B, que es la constante de Boltzmann, ¿cierto? Entonces, de acá nos va a quedar este término que sería teta sub E. Este término, recuerden que nosotros los físicos somos lo que somos porque tenemos una lógica de escalas características para percibir un problema. Eso es muy importante. Yo siempre requiero entender cuáles son las escalas características que gobiernan el comportamiento de un problema. Por ejemplo, si la escala característica de tiempo de un problema es una escala ultra corta, es una escala corta, es una escala intermediamente corta, es una escala larga, estamos hablando de segundos, de nanosegundos, de picosegundos, de femtosegundos, de attosegundos. ¿Por qué son tan importantes las escalas características? Porque determinan esencialmente cuáles son las leyes que rigen el comportamiento del problema que nosotros estamos estudiando. Entonces, esa temperatura teta E de acá, que se llama la temperatura de Einstein, es una temperatura muy importante porque es una temperatura que define cuál es la escala característica del problema. Cuando ambas temperaturas son iguales, entonces es muy difícil definir si el problema de la capacidad calorífica está siendo dominada por las escalas termodinámicas o por las escalas cuánticas, porque esa competencia entre la energía cuántica y la energía térmica realmente es dura cuando teta E es igual a la temperatura del sistema, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, aquí voy a colocar la exponencial. Esta sería la exponencial de teta E sobre t. Listo. Y abajo tendría yo el siguiente término. Al cuadrado. Acá tengo exponential. Exponencial de este man. Menos uno. Y esto es esencialmente lo que nosotros obtuvimos en la clase anterior. ¿Cierto? Bueno, vamos a mirar a ver si yo grafico este término de acá. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo hacer la siguiente asignación acá. To plot
the previous expression for heat capacity, we make the following substitution. ¿Cierto? Entonces, yo puedo decir que 1/x es igual a θ E sobre T. ¿Cierto? Entonces, haciendo esta sustitución, yo puedo decir lo siguiente. Voy a colocar acá Fig 7, Ac 7 igual a plt.subplots, ¿cierto? Entonces acá yo voy a colocar acá, por ejemplo, Fig Size igual a, digamos, 15,7. Defino una escala de temperatura X igual a un lean space entre 0 y 10, por ejemplo, inicialmente, 1001 puntos, defino θ E como 1 y defino C igual, voy a graficar con respecto a 3n por K sub B, ¿cierto? O sea que esto me quedaría como 1 dividido entre X por la exponencial de 1 sobre X dividido entre la exponencial de 1 sobre X menos 1 al cuadrado. Ax 7.plot. Listo. Entonces esto sería ax 7.plot de x, c, color equal to blue. Listo. Esto sería más o menos como algo así. A ver, claro que está bien, está como medio rara. Está como medio X. Ah, ya sé qué pasó. Ya a mí se me olvidó acá y yo estaba graficando lo que tenía ahí arriba. Todo al cuadrado. Obviamente esto queda al cuadrado. Ahora sí. Entonces, esta es la gráfica de la representación de la capacidad calorífica en el modelo de Einstein. Y observen que asintóticamente tiende a 1. Lo que yo podría hacer es, por ejemplo, ver esta vaina entre 0 y 4. Entonces, ax 7 punto z axis. Entonces, xlim entre 0 y 4. Observen ustedes perfectamente bien que para temperatura cero, la capacidad calorífica es cero. ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es que la inconsistencia experimental más importante que abordaba en el modelo de Einstein y de Debye es una inconsistencia experimental que está siendo resuelta en el modelo de Einstein. ¿Cierto? Dame un segundo, yo busco una cosita por acá. Eh, voy a, voy a graficar conjuntamente acá lo siguiente.
Permítanme, por favor, voy a hacer esta gráfica. Voy a copiar esta C, la voy a pegar acá, la voy a llamar C1. Listo. Nosotros en la clase anterior nunca derivamos el límite de baja temperatura. Claro, también hay un límite de baja temperatura, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a graficar acá el límite de baja temperatura. Obviamente, esto es una expresión que solamente se cumple para bajas temperaturas. Entonces observen. Ahí nosotros podemos ver perfectamente bien el comportamiento asintótico del límite para bajas temperaturas. Nosotros hemos hecho desde el miércoles hasta ahora, chicos, es que hemos cogido un problema y le hemos sacado todas las aristas posibles al problema, ¿cierto? Así es como se trabaja física. Ponemos un problema y profundizamos en el problema, nos hacemos preguntas sobre el problema, comparamos enfoques al problema. Eso es lo que hemos hecho desde el miércoles hasta acá con la teoría de la capacidad calorífica. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver todo lo que nosotros hemos hablado de la física estadística, de alguna forma tendrá un posible contexto en la teoría estadística de la polarización. Bueno, eh, a ver, nosotros tenemos ya, es tiempo que para la próxima clase comencemos entonces con la teoría de campo a temperatura finita de la polarización. Vengan a ver una cosa. Cristian, Camilo y Auri no vinieron. Bueno, ahorita vuélveles a escribir, David, en unos 10 minutos a ver si andan por ahí o qué. Entonces, bueno, igual yo, Pues Cristian me había dicho que ya estaba entrando, pero pensé que ya había entrado, la verdad. pues él estaba entrando, sí o no, pero lo que pasa es que mientras se conectaba el micrófono quedó dormido. Pero, Esa es la pregunta que acaba de explicar y le responde. sí, exactamente. Es más, debe saber que estamos hablando de él, que eso es lo que más me asusta. Bien, entonces vamos a retomar el problema que estábamos conversando la sesión anterior. Entonces, esto es física estadística de todos los colores, sabores posibles. Es la comparación entre dos problemas muy importantes de la física estadística. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a extender nuestra visión al problema de polarización. Entonces, esto sería teoría estadística de la polarización. Statistical theory of electrical polarization. Según lo que nosotros vimos inicialmente cuando comenzamos a abordar los problemas de la teoría estadística de la polarización, hay algo muy importante en lo que yo quisiera hacer hincapié. La teoría de la polarización tiene una descripción estadística porque cuando hay agitación térmica, los dipolos eléctricos en un material se orientan de manera aleatoria, ¿cierto? Entonces hay un comportamiento muy diferente al nivel macroscópico o emergen observables muy diferentes a título macroscópico. Cuando a baja temperatura, ellos tienden a orientarse en cierta dirección y a alta temperatura tienden a orientarse de manera aleatoria, ¿cierto? Por eso es importante la teoría estadística de la polarización, porque la teoría estadística de la polarización nos permite establecer un límite a través del cual podemos diferenciar dos comportamientos fundamentales de un material que se puede polarizar, el comportamiento ferroeléctrico y el comportamiento paraeléctrico.
¿cierto? Entonces, por eso es muy importante la polarización. Bueno, yo les había dado a ustedes una bibliografía, se las voy a repetir. La teoría estadística de la polarización, aunque en los libros de electrodinámica tampoco es que le hagan tanta fuerza, pero por lo menos el libro de Jack van der Linden, que es Classical Electromagnetic Theory, y si no estoy mal, el libro de Jack van der Linden es un libro que discute la teoría estadística de la polarización en el capítulo 8. Bueno, entonces, esencialmente yo puedo estudiar el valor esperado de la polarización en la dirección J como el valor esperado de la magnitud de la polarización por el coseno de teta. Y esto, desde el punto de vista canónico, sería la integral de P coseno de teta que multiplica a E a la menos beta H, y el hamiltoniano es un hamiltoniano que va a depender de un campo eléctrico en la dirección J. Esto naturalmente sería diferencial de omega, donde omega es el conjunto de variables de fase donde está representado el hamiltoniano. Entonces, vamos a ver eso qué significa. Dividido la integral de E a la menos beta H evaluada en E sub J por d omega. Listo, bueno, muy bien. Y nosotros sabemos que este término de acá no es otra cosa que la función de partición, que depende de beta. Por lo tanto, este término vendría siendo 1 sobre z por la integral de p cos teta e a la menos beta h, que depende del campo eléctrico EJ. Ese es el valor esperado de la polarización en un ensamble canónico. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo podemos trabajar nosotros, o más bien, nosotros el día de ayer o del día de antier habíamos descrito entonces cita n as the partition function and natural logarithm of zeta n as the generator of cumulants. El generador de cumulantes es esencialmente el generador de observables, ¿cierto? Muy bien. Entonces, lo que yo quisiera saber es cuánto vale la polarización estadísticamente en términos de la función de partición, ¿cierto? Entonces, eso es realmente lo que nos convoca. ¿Y por qué nos convoca eso? Porque, por ejemplo, si la polarización de alguna forma tiene una teoría estadística, también va a tener una teoría estadística de campos, ¿cierto? Y una formulación elegante con teoría estadística de campos es una formulación que nos permite incluir, entre otras cosas, por ejemplo, correlaciones, relaciones de dispersión, funciones dieléctricas. Entonces hay una mayor integración cuando yo veo un problema, en vez de verlo desde la perspectiva de partículas, yo lo veo desde la perspectiva de campos. Por eso tienen que ser campos a temperatura finita. Y eso tiene una formalidad que ustedes
más o menos han escuchado de mí, ¿cierto? Muy bien, entonces acá tengo from Helmholtz Free Energy, obtenemos de la energía libre de Helmholtz, entonces el diferencial de la energía libre de Helmholtz sería igual a menos S por diferencial de T, menos P por diferencial de B, menos E sub J por el diferencial, perdón, menos la polarización por el diferencial de E sub J. Bueno, esto hay que diferenciarlo acá de alguna forma. A ver, hagamos esto. Coloquemos esta como una P minúscula, diferencial de B, menos P mayúscula, diferencial de E sub J, ¿cierto? Muy bien, como la energía libre de Helmholtz entonces se comporta como un diferencial exacto, porque es una función de estado, entonces yo puedo decir que esto es la derivada parcial de f con respecto a t por diferencial de t más la derivada parcial de f con respecto a v por diferencial de v más la derivada parcial de f con respecto a e sub j por diferencial de e sub j. Si yo comparo estas dos expresiones, yo puedo ver con claridad que la polarización es igual a menos la derivada de la energía libre de Helmholtz con respecto al campo eléctrico. La idea entonces es ampliamente poder determinar una expresión para la energía libre de Helmholtz en términos del logaritmo natural de la función de partición. Eso es todo. Y ahí sí comenzamos a calcular un segundo. A ver, aquí tengo, listo. Pensé que en el cálculo, cuando preparé esta clase, había metido la pata, pero la verdad es que no. Muy bien. Entonces por acá yo voy a decir que the partition function can be expressed in terms of the Helmholtz free energy as follows. Listo. Entonces, Zn es igual a E a la menos beta por la energía libre de Helmholtz, ¿cierto? ¿Eso qué significa?
Significa que el logaritmo natural de Zn, que es la función de partición para un sistema de muchas partículas, ¿cierto? Entonces, esto sería igual a menos beta, ¿cierto? Por F, ¿ok? Bueno, muy bien. O sea que yo puedo escribir de forma general que la energía libre, que es función de quién, es función de T, de V y del campo, de T, de V y del campo EJ, es igual a menos uno sobre beta por logaritmo natural de Zn. Listo. Ahora sí podemos proceder a utilizar la definición de la polarización, que es la menos derivada parcial de F con respecto al campo. Muy bien, entonces así, then the statistical expression for the electric polarization gives, muy bien, entonces ¿cómo queda esto? Esto queda como P igual a menos uno sobre beta por la derivada del logaritmo natural de Zn, listo, con respecto al campo. Entonces ya tenemos nuestra teoría. Esto es una teoría estadística para un observable. ¿Qué es lo que hay que conocer? Hay que conocer la función de partición. Bueno, entonces, digamos, les puedo repetir que esto no es un curso de física estadística. Los cursos de física estadística son muy largos, son supremamente extensos y ahí se ve de todo. Entonces, no, digamos, no podemos ponernos a reparar en algunas cosas en las que yo quisiera reparar. Entonces, lo voy a escribir de una forma más o menos básica. Mm. Para un dipolo, entonces, partition function for an electric dipole. La función de partición para un solo condenado dipolo, ¿cierto? Entonces, ¿es quién? Va a ser la función de partición translacional para el dipolo por la función de partición rotacional para el dipolo, ¿cierto? Más la función de partición eh, vibracional, por ejemplo, si el dipolo está vibrando, por otras contribuciones de la función de partición. Ahora, si yo le saco logaritmo natural a esta vaina, esto me queda aditivo. Entonces, ¿cómo sería? El logaritmo natural de la función de partición es igual al logaritmo natural de la sección de la función de partición z translacional más logaritmo natural de z rotacional más logaritmo natural de z eh, vibracional más términos suspensivos, ¿cierto? Ahora, la pregunta es si la teoría que yo tengo dice que yo debo de derivar el logaritmo natural de la función de partición con respecto al campo de estos tres términos que yo tengo acá, ¿cuál depende del campo? Esa realmente sería la pregunta importante a resolver. Y la respuesta es que el único término que depende del campo es el término rotacional. Listo. Bueno, yo solamente tengo que calcular el término rotacional y lo voy a calcular de la siguiente manera. Si tienen preguntas con respecto a la evaluación de esta función de partición, entonces
me las pueden escribir y yo las abordo, ya sea en un video o en un documento. Esto es uno sobre h al cuadrado que multiplica a la integral entre cero y pi del diferencial de teta, la integral entre cero y 2pi del diferencial de phi. Y acá voy a integrar con respecto al momento, porque recuerden que esto es una función de partición para una sola partícula. Y acá cuando definimos la función de partición la definimos en términos del volumen del espacio de fase de la partícula, ¿cierto? ¿Quién es el espacio de fase acá? El espacio de fase W, en este caso particular, sería en el conjunto de coordenadas espaciales x1, x2, x3, que en este caso particular corresponderían a ρ, teta y phi. Listo. Bueno, y también tenemos nosotros un momentum asociado con ρ, un momentum asociado con teta y un momentum asociado con pi. ¿Ok? Ese es mi espacio de fase. Yo solamente voy a considerar en el espacio de fase los términos rotacionales que se acoplen al campo magnético. Ah, bueno, entonces la función de partición sería la integral sobre de teta sobre de phi. Aquí estaríamos integrando entre menos infinito y más infinito sobre p sub teta y sobre p sub phi. ¿De quién? De e a la menos beta sobre dos veces el momento de inercia del dipolo que multiplica a p sub teta al cuadrado más, a ver, más p sub phi al cuadrado dividido seno al cuadrado de teta. Listo. Más, em, a ver, ¿cómo hago para meter esto acá? Un segundo, chicos, que no me cabe la expresión. Esto es integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces acá voy a colocar, como esto es menos beta y la energía de un dipolo, recuerden que la energía de un dipolo es menos mu punto el campo, o sea que esto queda positivo multiplicando al coseno. O sea, más beta por mu coseno de teta por el campo, ¿cierto? Ah, bueno, muy bien. Ya que tenemos ahí el campo, ya sabemos que la derivada del logaritmo natural de todo este chisme no va a ser cero, ¿cierto? Eso, por ejemplo, es fantástico. Entonces acá, ¿cómo me queda esto? Esto me queda como uno sobre h al cuadrado, ¿cierto? Eh, a ver, ya en un segundo yo analizo una situación acá. Pues 2pi. Bueno, entonces ¿a quién puedo integrar? Puedo integrar con respecto a phi, esto me da un 2pi. Puedo integrar, puedo hacer esta integral así, entonces esto sería la integral entre cero y pi del diferencial de teta. Esto me queda como la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos beta al cuadrado. A ver, no. Esto es e a la menos beta sobre 2i p sub teta al cuadrado
diferencial de P sub teta integral entre menos infinito y más infinito de E a la menos beta sobre 2i. Venga, yo escribo esto así para poder hacer la integral gaussiana ahora, pues, sin pendejear de a mucho un segundo. Entonces, esto sería menos beta sobre 2i seno cuadrado de teta por P sub phi al cuadrado diferencial de P sub pi. Y acá entonces lo multiplicamos por E a la beta mu coseno de teta E. Este es el único término que depende de teta. Por lo tanto, esta integral de acá todavía no la podemos resolver. Esa integral hay que dejarla indicada. ¿Cierto? Bueno, fantástico. Entonces, a ver, esta integral es una integral gaussiana y esta es otra integral gaussiana. Entonces, estas quedan fácil. Esto es 1 sobre h al cuadrado que multiplica a 2pi por la raíz de pi sobre beta dividido dos veces el momento de inercia por la raíz de pi. Pues sería entonces la raíz de pi, a ver, sobre beta dividido entre 2i seno cuadrado de teta. Ah, bueno, pero entonces este término de acá, como depende de teta, chicos, hay que dejarlo adentro de esa integral en azul. O sea que hay que integrar acá de 0 a pi diferencial de teta, ¿cierto? Eh, y ahí sí, entonces colocamos la raíz de pi sobre quién. Esto sería sobre beta dividido entre 2i seno al cuadrado de teta. Esto quedaría acá por e a la beta mu coseno de teta por e sub j por el diferencial. Ah, no, ya lo coloqué aquí. Listo, chicos. Bueno, observen que esto tampoco pues es que sea gran cosa, pero pues es un cálculo que uno tiene que hacer sobre todo por la conclusión del cálculo. La conclusión del cálculo es muy importante. Juan Diego, ¿todavía estás por ahí o ya no? A ver. Sí, sí, señor. Ah, bueno. Listo. Una cosa interesante, uno podría llegar a este mismo resultado de la polarización a través de la teoría de campos de Matsubara, ¿cierto? Es exactamente el mismo resultado, pero lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a generalizar la mirada de la polarización con la función de Lie. Listo. Entonces, sería 1 sobre h al cuadrado, 2pi, raíz de pi, entonces acá me va a quedar raíz de pi por raíz de pi, entonces esto me da acá un pi, este 2i sube, entonces me queda 2i, 2i, aquí esto me queda como 2i. A ver, 2i sobre beta. A ver si estoy en lo cierto. Yo pienso una vez, eso sería 4pi al cuadrado por la intensidad sobre beta. Sí, hasta ahí vamos. Menos 10 puntos, el seno al cuadrado sube, se le saca raíz y entonces acá vamos a quedar con la integral entre 0 y pi del diferencial de teta del seno de teta por e a la beta mu coseno de teta por e sub j. ¿Quién no sabe hacer esa integral? Todo el berraco mundo lo sabía hacer, ¿cierto? A ver, aquí, no sé si Pedro Luis está pidiendo entrada. No, no está pidiendo entrada. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa integral? Esa integral se puede hacer por la siguiente sustitución, chicos y chicas.
yo puedo considerar que z es igual a coseno de teta. Eso significa que el diferencial de teta es menos seno de teta por de teta. ¿Ok? Y cuando teta es igual a cero, z es igual a uno. Cuando teta es igual a pi, z es igual a menos uno. Listo. Muy bien, o sea que esto me va a quedar como 4pi al cuadrado por la intensidad dividido beta h al cuadrado. Entonces esto me quedaría la integral entre uno y menos uno del diferencial de z. Bueno, esto sería menos diferencial de z, esto sería e a la beta mu EJZ. Listo. Muy bien, y esto me va a dar acá 4pi al cuadrado por la intensidad. Beta h al cuadrado, esto me queda acá como la integral entre menos uno y uno de dz, e a la beta mu e sub j, e por z. Listo. Entonces, solamente tenemos que hacer esa integral y vamos a obtener la función de partición, la contribución rotacional de la función de partición. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto quedaría como algo así. Sería 4pi al cuadrado por la intensidad sobre beta h cuadrado. A ver, entonces me queda por uno sobre beta mu por e sub j, que multiplica a esta vaina evaluada en uno beta mu e sub j, menos el menos uno e a la menos beta mu e sub j. Listo. Y esto no es otra cosa que un seno hiperbólico, o sea que esto sería acá como, esto es, estos términos de acá son 2 seno hiperbólico de x. Bueno, muy bien, o sea que esto me queda acá como 4pi cuadrado por la intensidad. Listo, entonces esto me quedaría como beta al cuadrado h al cuadrado mu e sub j. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos alegremente, chicos. Bueno, estos dos seno hiperbólicos, o sea que esto queda como 8. Y esto me queda seno hiperbólico de beta mu e sub j. Esa es la función de partición, esa es la contribución rotacional a la función de partición. Listo, muy bien. Eh, Profe, una pregunta, ¿de dónde es que salía ese, pues el momentum de teta y el momentum pi sobre seno de teta en la función partición? ya, es que eh, cuando tú haces la integral, mira que tú tienes acá, tú tienes el hamiltoniano. ¿De qué depende el hamiltoniano? El hamiltoniano es una función que depende de las coordenadas q y las coordenadas p, ¿cierto? Y tú lo que estás haciendo es que estás integrando sobre todo el espacio de fase del hamiltoniano. Tú acá tienes que integrar sobre esencialmente dq1, dq2, dq3, dp1, dp2 y dp3. Y los otros grados de libertad con respecto a los cuales tienes que integrar, Juan Diego, no están en z rotacional. Estarían, por ejemplo, en z traslacional. ¿Sí me entiendes? Sí, Muy bien. Y digamos que acá
Esta simplemente es la representación en coordenadas esféricas para el momento p teta y el momento p phi. Ese de hecho es un ejercicio bastante convencional en mecánica clásica, no sé si lo recuerdas. Ok, sí, pues es convencional tener ahí el seno de teta, sino que no recordaba bien, pues como que salía, que era eso, que era de las coordenadas esféricas. Ah, ok, sí, sí, es así. Regálenme un segundo, yo aquí me equivoqué. Esto es un signo más, porque acá hay un signo menos y en la definición de la polarización también, o sea que menos por menos da más. Bueno, entonces, ahora, statistical polarization. Entonces, para la polarización estadística, si yo quiero considerar un sistema de n partículas, simplemente hago lo siguiente, ¿cierto? Entonces, esto, obviamente, esto es una aproximación. Yo digo que el logaritmo natural de la función de partición para n partículas, esto va a ser igual al logaritmo natural de la función de partición para una partícula a la n dividido, ¿cierto? Dividido n factorial por h a la 6n, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo queda esta vaina? Esto quedaría logaritmo natural de la función de partición para una partícula a la n menos logaritmo natural de n factorial menos 6n por logaritmo natural de h. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esencialmente yo puedo escribir esta aproximación, decir que el logaritmo natural de la función de partición para una partícula a la n, esto es aproximadamente igual a logaritmo natural, perdón, la aproximación es esta. Igual iba bien, pero pues podría haber escrito algo impreciso. Entonces sería logaritmo natural de la función de partición para n partículas es logaritmo natural de la función de partición para una partícula a la n. Listo. Ah, bueno, pero yo ya tengo la función de partición de una partícula. La acabé de hallar, ¿cierto? Bueno, entonces lo que yo debo hacer para hallar la polarización es esto. Entonces yo voy a decir polarización. Espérenme un segundo, yo voy por un vasito de agua, chicos, no me demoro. No se me vayan ahí, por favor. Listo. Entonces, continuamos acá con el cálculo. La polarización entonces sería 1 sobre beta por la derivada del logaritmo natural de la función de partición para n partículas con respecto al campo E sub j, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto me quedaría como algo así. Entonces, a ver, ahora yo veo. Listo. ¿Dónde está la función de partición? Bueno, muy bien. Entonces, esto sería la n.
Entonces me queda la 1 sobre beta, ¿cierto? Por la derivada parcial con respecto al campo E sub j del logaritmo natural de la función de partición a la n, o sea que esto es una suma acá. Esto quedaría el logaritmo natural de este término de acá. Espérate un momentico. Yo quise dividir este término, los que dependen. Sí, listo. Entonces, a ver, sería lo natural de 8pi al cuadrado por i sobre beta h al cuadrado mu ej, seno hiperbólico de beta mu ej a la n, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que esto no es otra cosa que la derivada parcial con respecto a beta ej, es beta por el campo eléctrico, ¿cierto? Venga, alguien, de pronto ahora se fue Pedro Luis, traten de mantener las cámaras encendidas, chicos, para yo saber quiénes están ahí, y de pronto si alguien va a entrar, para estar pendiente. Bueno, muy bien, entonces, y acá me queda, bajo el n, esto me queda n, y yo pienso una cosa, acá el n es una constante, sí, entonces esto me quedaría como n logaritmo natural de, lo voy a coger de esta forma, logaritmo natural de 8pi al cuadrado por i, momento de inercia dividido beta, a ver, un segundo, es que beta estaba al cuadrado, yo sí decía algo, me estaba molestando ahí, ahora sí, este beta es al cuadrado, esto queda beta h cuadrado, y acá por el seno hiperbólico de beta mu e sub j sobre beta mu e sub j. Listo. Entonces eso es el logaritmo natural de esa suma, o sea que me va a quedar acá como, esto es n derivada con respecto a beta j, perdón, a beta de j, de 8pi al cuadrado por i sobre beta h al cuadrado, ¿cierto? Más n derivada con respecto a beta ej. Listo. Y acá, entonces esto me viene a quedar como seno hiperbólico de beta ej por mu dividido beta mu ej. Este primer término da cero. La derivada da cero. Bueno, esto es logaritmo natural, perdón. Logaritmo natural de esta vaina y logaritmo natural de esta otra. Listo. Perfecto. Entonces, yo puedo aprovecharme de las propiedades del logaritmo natural y me va a quedar que esto sería n derivada con respecto a beta ej. Y acá esto me va a quedar como logaritmo natural del seno de beta mu ej menos logaritmo natural de beta mu ej.
Listo. Bueno, yo voy a sacar las derivadas ahí, es la derivada del argumento sobre el argumento. Yo escribo esto un poquito diferente. Derivada parcial con respecto a beta EJ. Me quedaría algo así, chicos. Me quedaría logaritmo natural de el seno de beta mu EJ menos logaritmo natural de beta mu EJ. Listo. Ok. Si yo saco las derivadas, la derivada del logaritmo natural es la derivada del argumento sobre el argumento. Esto me va a quedar como n. La derivada del argumento con respecto a beta EJ, entonces esto sería, no sería otra cosa que mu, ¿cierto? Esto sería mu por el coseno hiperbólico. O aquí me tragué vil y asquerosamente la parte hiperbólica. Listo. Entonces acá sería coseno hiperbólico de beta mu EJ sobre el argumento que sería seno hiperbólico. El seno hiperbólico aparece continuamente en los problemas de física estadística, ¿sí lo han notado? Por ejemplo, en el problema de la función de partición Darwin de los espines aparece seno hiperbólico también. En el problema de la magnetización aparece seno hiperbólico. Seno hiperbólico es una función que se repite mucho aquí en estas funciones de partición y en los observables para física estadística. Muy bien, entonces acá yo tendría, ¿cuál es la derivada de esta vaina? La derivada de esta vaina sería mu sobre el argumento, ¿cierto? Que sería simplemente mu por beta por EJ. Listo. Entonces, acá me faltó la n. Fantástico. O sea que yo puedo factorizar y esto me va a quedar como n por mu, que multiplica a la cotangente hiperbólica de beta mu por EJ, menos se va mu con mu. Ah, no, no se va porque yo las factorizo realmente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría este término de acá? Me quedaría menos 1 sobre eh, beta mu e sub j. Listo. Ahora lo que yo voy a hacer es que por definición yo voy a adoptar la siguiente nomenclatura. Yo voy a decir que zeta es igual a beta mu EJ, ¿cierto? Therefore, we write. Entonces acá me queda que la función estadística de la polarización eléctrica Cristian Santiago, ¿estás por ahí? ¿Puedes encender la cámara? Te pregunto algo. Tengo la cámara encendida. Ya. ¿Qué es lo que tú dices en el chat? No entiendo bien. ¿Tú estás haciendo una Está. pregunta? No, que usted mencionaba que las funciones hiperbólicas suelen aparecer en la mecánica, en cálculos de mecánica estadística. Entonces, usted mencionaba Ah, sí, sí, que sí. en cálculo de la polarización de moléculas polares también surge
De hecho, es esa expresión que usted, bueno, tiene la forma, ¿no? La cotangente de un término. Sí, exactamente. Entonces ya casi llegamos. De hecho es esto. Entonces tú puedes decir que esto es n por mu que multiplica a la cotangente hiperbólica de zeta menos 1 sobre zeta. Y a lo que tú te refieres, Cristian Santiago, bueno, digamos que yo hacía el comentario sobre la física estadística, porque me parece interesante ver que las funciones hiperbólicas se repiten una y otra vez en física estadística, en las funciones de partición de física estadística y en la generación de acumulantes de física estadística cuando no hay interacciones. Entonces, eso es interesante y eso tiene una implicación importante, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay interacciones y qué pasa si no hay interacciones? Si no hay interacciones, lo que sucede, ahorita haciendo referencia a lo que plantea el compañero Juan Diego, es que estas integrales de acá son cuadráticas, o sea que se pueden hacer con una gaussiana. Pero cuando hay interacciones, esas integrales no se pueden hacer, por lo tanto, la función de partición no se puede evaluar analíticamente. ¿Cómo se tiene que evaluar? Numéricamente. Numéricamente, exactamente. Hablando de las integrales de camino, bueno, se me cruzaron los cables porque yo estaba hablando de las integrales de camino, era en el curso pasado, no en este. Pero pues Darwin también estaba ahí. Entonces, hablando de las integrales de camino son o proveen, digamos, un túnel particularmente rápido. Bueno, ahorita no es una buena idea de hablar, no es buena idea hablar de túneles, pero entonces abren las puertas para que nosotros podamos evaluar con métodos perturbativos funciones de partición, ¿cierto? Y uno nunca se imaginaría un método perturbativo para una función de partición, pero es que los métodos perturbativos son para mecánica cuántica. Ah, pero si ustedes pueden expresar una función de partición en términos de una teoría cuántica de campo a temperatura finita, por eso es importante lo que estamos viendo con Matsuhara, porque eso nos va a dar una idea para un futuro. La única persona en este momento que yo tengo pensado que vaya a trabajar con eso es Cristian Santiago, ¿cierto? ¿Quién sabe los otros si llegarán a hacer una teoría estadística de campo a temperatura finita para la función de partición? Pero la función de partición se puede expandir a temperatura finita. Es más, digamos que se los voy a escribir acá como para la completitud de la discusión. La función de partición a temperatura finita que depende de beta, esto es igual a la integral de camino de un campo phi y un campo phi barra. ¿Quiénes son esos campos? Esos campos se llaman variables de Grassmann, si esto es una función de partición para el caso fermiónico. Si no, son simplemente estados coherentes de los bosones. Esto es por E a la menos 1 sobre H barra, la acción que depende del campo phi y del campo phi barra. Es muy importante que esos campos de ahí son campos clásicos, esos no son estados ni nada por el estilo, son campos clásicos, porque el enfoque de las integrales de camino, chicos, realmente es un enfoque donde integramos sobre variables clásicas, pero como integramos sobre todo el espacio de configuración, la mecánica cuántica, ¿cierto? La mecánica cuántica está autocontenida, es en la integración de todo el espacio de configuración, pero las variables son clásicas. Ese es el truco final de la integral de camino, ¿cierto? Entonces, y acá uno simplemente define esta acción que depende del campo y de su variable conjugada como la integral. Esto sería la integral de entre 0 y tau, perdón, entre 0 y h barra por beta del diferencial de tau y entre menos infinito y más infinito de d3r de quién. Esto sería menos la derivada de la función de Green con respecto a tau. Pero realmente, para ser un poco más precisos, sería menos h barra por la derivada de g con respecto a tau, más el hamiltoniano evaluado en phi o no en phi barra, ¿cierto? Eso es realmente la acción. Cuando ustedes reemplazan esa acción ahí, dependiendo del hamiltoniano, eso puede ser cuadrático o no serlo, ¿cierto? Si es cuadrático y yo lo puedo evaluar, me va a salir algo así, chicos, pónganle atención, me va a salir logaritmo natural o menos el logaritmo natural de la traza, ¿cierto? De un término 1 menos g por h.
¿sí o no? Y esto es igual a menos la traza del logaritmo natural de 1 menos g por h, pero yo puedo hacer esto como una serie entera, o sea que esto me queda como menos la traza de la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de gh a la m sobre m. Y aquí ustedes pueden encontrar una serie perturbativa para la función de partición, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros lo que estamos haciendo hoy es que esencialmente estamos construyendo una teoría estadística de partículas para el caso del momento dipolar eléctrico. Pero se puede hacer para campos, claro que se puede hacer para campos. ¿Cuál es la ventaja? Una, una ventaja impresionante, y es que la función de partición se puede evaluar como la suma de contribuciones perturbativas en el Hamiltoniano H. Eso es absolutamente maravilloso y descollante, chicos, ¿sí o no? ¿Cuándo imaginamos nosotros que la función de partición, si hay particiones de partición difíciles de evaluar, que podíamos optar por un método perturbativo para evaluar la función de partición? Los que no han visto teoría cuántica de campos a temperatura finita, de alguna forma, si habrían podido, ustedes habrían podido vislumbrar medianamente que una función de partición se podría evaluar perturbativamente. Pues yo no, ¿cierto? Yo no, hasta que realmente yo entendí que la teoría estadística de campos comienza cuando la función de partición, debido a la expansión de la integral de camino que yo acabé de colocar ahí. Esto se los voy a enseñar yo después en el semestre, entonces después podemos mirar cómo es que se hace teoría estadística de campos con funciones de partición. Esto sería la contribución de orden 0 a la función de partición, más la contribución de orden 2 a la función de partición, contribución de orden 4 a la función de partición, etcétera. Esto es una serie perturbativa. Y para cada uno de esos términos de función de partición hay un conjunto de diagramas de Feynman que se pueden sumar para que den esos términos de la función de partición. Y eso sale es del tratamiento de la integral de camino en tiempo imaginario, ¿cierto? Entonces, esto, chicos, esto a mí me parece absolutamente maravilloso, ¿cierto? Ahora, aquí hay dos casos particulares que queremos distinguir: cuando la función de partición se puede evaluar de manera analítica y cuando no. Cuando se puede evaluar de manera analítica, típicamente obtenemos integrales gaussianas. Cuando no se puede evaluar de manera analítica, ¿qué es lo que sucede? Pues si no se puede evaluar de manera analítica, chicos, lo que sucede es que hay que hacer aproximaciones numéricas. Y esas aproximaciones numéricas están muy bien enmarcadas si nosotros escribimos una teoría cuántica de campo a temperatura finita con esa función de partición y con ese integral de camino. Si trabajamos con partículas es un poco más difícil, ¿sí o no? Más difícil, y sobre todo el camino concreto hacia la expansión perturbativa no está claro, ¿cierto? Esa es la otra. Entonces, en cambio, en una teoría clásica, en una teoría cuántica de campo a temperatura finita, el camino hacia la expansión perturbativa está relativamente claro, porque por definición las integrales de camino están ordenadas en el contorno, por definición, por la forma como se construye una integral de camino. Entonces, realmente este es un tema bastante fascinante. Ahora, en el caso particular en el que la función de partición se pueda resolver de manera analítica, tenía razón Cristian Santiago, que está ahora haciendo el comentario. Típicamente aparecen en términos de funciones hiperbólicas cuando se pueden integrar. Lo que decía Cristian es esto: esta función de acá se conoce como la función de Langevin. Esto es L de zeta. Esto sería N por mu que multiplica a L de zeta. Muy bien. Eso es lo que tú decías, Cristian, ¿cierto? Sí, sí, a eso me referí. Se llama Langevin function. Muy bien. Esta función de Langevin, chicos, tiene propiedades muy particulares, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, esta función de Langevin realmente, si yo la escribiera como función, es L de zeta
igual a cotangente hiperbólico de zeta menos 1/zeta. Bueno, este es uno de los ejemplos clásicos de la mecánica estadística. Hay otro ejemplo muy clásico de la mecánica estadística que hoy no lo vamos a discutir, pero yo aquí, de hecho, también en estos días se los preparé. Aquí está, aquí lo tengo, y aquí tengo el resultado final de ese ejemplo, que es la ley de Curie de magnetización en el límite del modelo de los electrones libres, ¿cierto? Entonces, y en ese caso particular, nosotros estaríamos viéndonos con algo que se llama no la función de Langevin, sino la función de Brillouin. Listo, función de Brillouin. Esa la vamos a demostrar después. El mismo de la zona de Brillouin. Sí, el mismo. Se llama Léon Brillouin, un físico judeo-francés. Muy bien, y este entonces es la función de Langevin. Así se define la función de Langevin. Ahora, la función de Langevin tiene propiedades particularmente interesantes. Venga, yo no quisiera ser como ave de mal agüero acá un segundo. Entonces, a ver, sí, vamos a mirar simplemente algo. ¿Qué es? Ya vamos a acabar, chicos. ¿Qué es, digamos, la finalidad? Es yo poder ver una cosa. Entonces, si yo grafico la polarización como función, voy a graficar la polarización como función de zeta, ¿cierto? ¿Por qué es esto importante para eso? Es que vamos a estudiar las propiedades de la función de Langevin para nosotros más o menos tener una idea de por qué es esto importante y vamos a derivar algo que se llama la ley de Curie para la polarización. También hay ley de Curie para la magnetización. También hay ley de Weiss-Curie para la magnetización, que básicamente ahí es donde nosotros podemos tener las transiciones de fase, ¿cierto? Ahorita les voy a mostrar que es una transición de fase en la polarización, es decir, voy de una fase paraeléctrica a una fase ferroeléctrica, una fase donde los dipolos eléctricos no están orientados en ninguna dirección particular, tienen una orientación aleatoria debido a la agitación térmica del material. Hay una transición de fase a la fase ferroeléctrica, donde a bajas temperaturas los dipolos eléctricos sí se orientan en una dirección particular. Vamos a ver entonces cómo funciona esa vaina. Entonces yo, por ejemplo, tengo la función de Langevin. Si ustedes la grafican en Python, les va a dar como algo así. Esto será L de cita y esto será cita. Ustedes pueden demostrar que existe un límite lineal, ¿cierto? Y este límite va a ser del orden de z tercios, ¿cierto? De zeta tercios. Eso es lo que queremos demostrar. Ahora, ¿esto por qué es tan importante? Pues resulta, chicos, que, em, bueno, a ver, acá particularmente nosotros estamos entrando en esta región de acá. Esta es una región de saturación, saturation. No importa qué tanto cambien ustedes la temperatura, la polarización ahí permanece constante. ¿Saben eso qué significa o qué implica? Implica que ustedes no pueden polarizar más con temperatura el sistema, ¿cierto? Sí, es como que pues ya todos los átomos ya están alineados, o bueno, ya se han
predispuesto como en ciertas posiciones que pues ya no se pueden reorganizar o configurar de otras formas, ¿no? Exactamente, pero también usted puede ver esto, Cristian Santiago, como una dependencia lineal con el campo eléctrico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si Claro, por esta la función- variable, sí. Exactamente. ¿Esto qué implica? Ustedes pueden aumentar el campo eléctrico todo lo que les dé la gana y la polarización va a seguir siendo igual entre una región de saturación de polarización, ¿cierto? La pregunta que uno siempre se hace es cómo cambia eso con la temperatura. Bueno, digamos que la temperatura, la función que tiene acá, chicos, a título particular, es que la temperatura podría ser que la región de saturación se haga más pequeña o se haga más grande. Eso es lo que la temperatura podría ser, acá en este caso, ¿cierto? Entonces, simplemente sería como un coeficiente que multiplica E sub j, porque recuerden que esto acá como quedaría. Esto quedaría como mu por E sub j dividido K sub B por T, ¿cierto? Entonces, si yo aumento la temperatura, si yo aumento mucho la temperatura, voy a tener regiones de saturación mucho más angostas y mucho más amplias. Y si yo disminuyo la temperatura, voy a tener regiones de saturación mucho más angostas, ¿cierto? Digamos, esa es la conclusión natural de esta gráfica que yo tengo acá. Esta gráfica se podría entender mejor cuando yo trabajo con la magnetización. La magnetización va a dar como resultado eh, una función que es la función de Brillouin, que es muy parecida a la función de Langevin. ¿Cierto? Vemos que fenomenológicamente la magnetización y la polarización del gas son más o menos parecidos, fenomenológicamente, ¿cierto? Obviamente los principios microscópicos que rigen la polarización del gas y la magnetización del gas son ligeramente diferentes porque en uno estamos trabajando con momentos dipolares eléctricos y en el otro estamos trabajando con momentos dipolares magnéticos. Tienen simetrías diferentes, ¿cierto? Entonces, unos se polarizan con el campo eléctrico, otros se magnetizan con el campo magnético, pero los fenómenos son muy análogos. Ahora, nosotros lo que queremos hacer es que queremos derivar la ley de Curie. ¿Qué dice la ley de Curie? La ley de Curie dice que la polarización, Curie's law, la polarización es proporcional a 1 sobre la temperatura. O que la magnetización, en el caso de materiales magnéticos, es proporcional a 1 sobre la temperatura. ¿Cierto? Cristian Santiago ahorita hacía referencia a que en esto trabajó Langevin. ¿Quién fue el supervisor de Langevin? ¿Alguien sabe? El supervisor doctoral de Langevin. ¿Con quién hizo Langevin el doctorado? Esa es una muy fácil, pues. Sí, con Pierre Curie. Muy bien, David. Langevin hizo el doctorado con Pierre Curie. Entonces, Pierre Curie fue, digamos, el pionero en querer entender la materia condensada en el límite de la temperatura finita, que eso es muy interesante para nosotros dentro del trabajo que hacemos, ¿cierto? Esencialmente, nosotros qué queremos hacer? Nosotros queremos entender los sistemas donde coexisten las escalas termodinámicas y las escalas cuánticas, tanto a temperatura finita como por fuera del equilibrio, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros quisiéramos hacer, digamos, en resumen, palabras más, palabras menos, ¿cierto? Entonces, para nosotros, el pionero en materia condensada fue Pierre Curie. ¿Qué fue lo que hizo Paul Langevin? Paul Langevin lo que hizo después fue que resolvió varios problemas a temperatura finita en materiales, ya cuando Pierre Curie había muerto, ¿cierto? Entonces, si ahí hay una historia, les recomiendo que se metan a Wikipedia a buscar a Paul Langevin y busquen esto. Y después me cuentan a ver qué leyeron de esa historia, qué percepción les da esa historia, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces,
¿Cómo hacemos para demostrar la ley de Curie? Bueno, esto no es tan difícil. Básicamente que para yo demostrar la ley de Curie, me tengo que mover en el régimen lineal de la función de Langevin, ¿cierto? Me muevo en este régimen lineal de acá. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo digo que la función de Langevin L de zeta, que es igual a cotangente hiperbólica de zeta menos 1 sobre zeta, esto es igual a coseno hiperbólico de zeta sobre seno hiperbólico de zeta, menos 1 sobre zeta. Listo. Muy bien. Voy a hacer una expansión de Taylor. Simplemente voy a utilizar los dos primeros términos de la expansión y ya. Listo. Para el coseno hiperbólico y para el seno hiperbólico. Entonces yo digo que esto es aproximadamente igual a 2 que multiplica a 1 más zeta al cuadrado medios. Y coloco acá 2 que multiplica a zeta más zeta al cubo sobre 3 factorial. Listo. Menos 1 sobre zeta. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, a ver, déjenme, yo reviso algo acá. Esto podría quedar como 2 más zeta al cuadrado dividido entre, esto sería, a ver, yo puedo sacar como factor como una casita, esto me queda acá como 2 que multiplica zeta por 1 más zeta al cuadrado sobre 3 factorial menos 1 sobre zeta. Listo. Muy bien. Entonces acá, esto será igual a lo siguiente. Entonces voy a decir que esta vaina de acá, si utilizo una serie de Taylor de nuevo, bueno, esto tendría que colocarse acá como aproximadamente igual a. Esto sería entonces 2 más zeta al cuadrado que multiplica a 1 menos zeta al cuadrado a ver, sobre 3 factorial, sí, muy bien, ahí estamos. A ver, un segundo, venga, yo reviso una cosa acá. Esto sería 2 más zeta al cuadrado por 1 menos zeta al cuadrado sobre 3 factorial, perfecto, dividido entre 2 zeta, menos 1 sobre zeta. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda esto, chicos? Esto nos va a quedar 2 más zeta al cuadrado, ¿cierto? Me va a quedar acá menos 2 zeta al cuadrado sobre 6, ¿ok? Menos zeta a la 4 sobre 3 factorial, dividido entre 2 zeta, menos 1 sobre zeta. Pero observen que lo que yo estoy interesado en considerar única y exclusivamente términos. No me apaguen la cámara, chicos, para yo saber que están ahí, chicas. Gracias. Estoy considerado en utilizar solamente términos hasta el segundo orden en cita, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo puedo hacer lo siguiente. Listo, voy a hacer esto. Em, a ver, este término tiende a cero y esto me quedaría como 2 sobre 2 cita más 1 sobre 2 cita que multiplica a, esto sería 1
menos un tercio y acá tendría zeta al cuadrado. Listo. Esto sería menos 1 sobre zeta. Este se va con este, ¿cierto? Y me quedaría 1 menos un tercio. ¿Cuánto da? Esto da 2 tercios sobre 2 zeta por zeta al cuadrado. Segundo por acá. 2 tercios sobre zeta, zeta al cuadrado. Entonces se va este 2 con este 2 cuadrado con este zeta y esto me da exactamente zeta tercios, que no es otra cosa que mu por E sub j sobre 3 K sub B por T, ¿cierto? Muy bien, entonces ahí nosotros ya hemos llegado al límite lineal de la función de Langevin, ¿cierto? ¿Quién es la polarización? Pues la polarización es realmente mu por el número de partículas. Tiene mucho sentido que la polarización sea una cantidad extensiva, ¿cierto? Recuerden que en termodinámica o en física estadística, las termodinámicas, las cantidades extensivas son las cantidades que dependen del tamaño del sistema, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo L de zeta y esto es aproximadamente igual a, esto sería mu al cuadrado n E sub j sobre 3K sub B por T. Y esto es proporcional a 1 sobre T, que es lo que dice la ley de Curie. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, eh, la susceptibilidad, chicos, la susceptibilidad tiene la siguiente definición. Obviamente acá nosotros con la polarización llegamos a la ley de Curie, pero pues podemos calcular la susceptibilidad em, eléctrica como función de la temperatura. Entonces, esto sería como algo así. A ver, la polarización, si yo escribo la polarización como función de la temperatura, entonces me va a quedar lo siguiente. Esto quedaría como la susceptibilidad que multiplica a E sub 0 por el campo, ¿cierto? Eso es la susceptibilidad. Entonces, perdón, eso es la polarización. Por lo tanto, la polarización para que la polarización tenga este resultado, la susceptibilidad está obligada a ser de esta forma. Nos obligamos a que la susceptibilidad sea n mu al cuadrado dividido entre 3 epsilon sub 0 K sub B por T. Y esto es proporcional a 1 sobre T, ¿cierto? Que eso es lo que dice la ley de Curie. ¿Cómo hace uno para saber si tiene un material ferroeléctrico? Tiene que comenzar a aumentar el campo eléctrico y a medir la polarización, ¿sí o no? Si ustedes, por ejemplo, hacen ese experimento, lo que obtendrían en esencia es esto. Ustedes tienen, a ver, así como está esta vaina acá, yo puedo graficar esto así. Yo puedo graficar 1 sobre la susceptibilidad contra el campo eléctrico, o contra la temperatura, mejor dicho. ¿Listo? Y si ustedes tienen un material, ojo, si ustedes tienen un material paraeléctrico o ferroeléctrico, ustedes van a ver que el comportamiento de los datos experimentales sigue una línea recta. Estos serían los datos experimentales que ustedes van a obtener en el laboratorio. Serían datos de alguna forma que si no son una línea recta, por lo menos se ajustan a una línea recta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Antes de terminar, bueno, nosotros ya hemos, este es un ejercicio muy importante. Yo como no sé cuál es la situación del curso de mecánica estadística con ustedes, tengo el presentimiento
no es muy buena, ¿cierto? Entonces, yo estoy comprometido con que todos ustedes aprendan mecánica estadística, sobre todo que aprendan los problemas más importantes de la mecánica estadística. Digamos que Darwin también está en ese paquete porque pues Darwin vio un curso de mecánica estadística ahí, Regolín bis tres cuartos, ¿cierto? Como algunos otros chicos, que de todas formas no llega hasta el punto de las personas que vieron mecánica estadística con Cheo. Esa vaina sí es sacada del estadio, pues, ¿sí o no? Entonces, em, mm, yo preferiría ver cualquier cosa con la profesora Blanca. Y me ponen a escoger entre Cheo y la profesora Blanca, pues Blanca es una persona con doctorado y con una orientación muy académica, ¿sí o no? Entonces, así me digan, ¿usted con quién prefiere ver una clase de karate? ¿Con Blanca o con Cheo? No, con Blanca. ¿Sí o no? Entonces, bueno, que correría yo de pronto un poco de peligro ahí, pero no hay problema. Digamos, uno se arriesga ahí. Eso más se perdió en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí o no? Em, Más sin embargo, yo estoy comprometido con que ustedes por lo menos puedan explorar conmigo en estas semanas que nos queda, digamos, tal vez juntos en Colombia o no sé cómo ir a hacer la cosa, ¿cierto? Entonces, que podamos explorar algunos problemas de física estadística que son importantes. Uno de los tantos, también yo aprovechando el interés del compañero Juan Diego por este asunto de la polarización en el límite de la teoría cuántica de campos a temperatura finita. Este es un problema muy importante de la física estadística. Yo no sé, ¿tuviste este problema en el curso con Joans o no? El de deducir la ley de Curie, pues el Sí, comportamiento con el inverso, sí, sí, este es sí. un problema, es muy importante, ¿cierto? Entonces, y bueno, Juan Diego, esto es un problema que se puede abordar desde la polarización o desde la magnetización, desde las dos. Sí, sí, yo creo que lo vimos más con la magnetización. Sí, el de magnetización es más conocido, pero uno tiene que, o sea, no saber polarización como físico de la materia condensada, Juan Diego, yo creo que tú ya te has dado cuenta que la polarización es un fenómeno muy importante en materia condensada, ¿cierto? Tan importante que hasta tiene su propia función, que es la función de Link, ¿sí o no? Sí, así es. Entonces, es muy importante poder echarle el diente a algunos problemitas. Por ejemplo, un problemita importante es la capacidad calorífica en el modelo de Einstein. Eso es un problema importante. Otro problema importante es la capacidad calorífica en el modelo de Debye. Ese después nos reunimos y se los explico bien. Otro problema importante es la función de partición para un par de espines en un baño térmico, que ese es un problema que de pronto hasta Darwin no lo puede explicar porque Darwin lo trabajó mucho en su trabajo de grado, e inclusive es, ese par de espines son un par de espines que pueden estar sometidos a condiciones de no equilibrio y eso hace que la función, los parámetros de la función de partición muten un poco. Entonces ahí, digamos, se vuelve mucho más rico el estudio de la función de partición porque ya depende de otros parámetros externos que no dependen en condiciones puramente de equilibrio. Eh, También, ¿qué otro problema de mecánica estadística tenemos que sea interesante de resolver? A ver. Por lo menos, profesor, usted mencionaba de que el condensado de Bose-Einstein era como un elemento También. muy importante en la física estadística. Muy importante, condensados de Bose-Einstein, la temperatura crítica del condensado de Bose-Einstein, la presión crítica, presión de Bose, presión de Fermi, potencial químico. Entonces, todos esos aspectos son aspectos que uno debe de calcular y mal haría yo si pensara que los van a ver bien en mecánica estadística, ¿cierto? Entonces, yo voy a ir preparando algunos seminarios sobre mecánica estadística para que ustedes le puedan meter el diente a esto digamos, como se debe. Yo quisiera terminar, yo no sé dónde puedo hallar un espacio para no abrir otra hoja porque estoy en la página 11 y abrir otra página implicaría que tengo que llegar hasta la página 13. Entonces no me apetece en este momento. Mañana tengo métodos numéricos temprano y ustedes también se ven cansados. Entonces voy a hacer una cosa acá. Con el permiso de ustedes voy a hacer una gráfica adentro de esta gráfica.
Lo que yo estoy graficando acá, chicos, tienen que tener en cuenta que yo acá no estoy graficando polarización contra temperatura. Lo que yo estoy haciendo es que estoy graficando la función de Langevin contra el campo, ¿cierto? Y ahí la región de saturación es con respecto al campo. Ahora, si yo graficara la polarización como función de la temperatura, lo que yo podría ver sería que yo podría ver un conjunto de datos de esta forma. De tal forma que si yo interpolo esos datos, me daría como algo así. Donde este punto donde la polarización se hace cero, esto se llama la temperatura crítica o la temperatura de Curie. La temperatura de Curie es una temperatura a la cual un parámetro de orden que determina ya sea el orden polar o el orden magnético se hace cero. Eso es teoría de transiciones de fase. Eso está, digamos, ahí en el tintero, pues para otro momento, porque eso ya sería. Entonces, eh, más sin embargo, yo puedo entender la transición de fase relativamente sencillo en este diagrama que yo tengo acá. ¿Cómo la puedo entender yo? Yo puedo decir que esta es la fase paraeléctrica, perdón, esta es la fase ferroeléctrica. Es decir, esta es una fase donde los átomos están completamente orientados con relación a un campo. Y acá, cuando yo tengo, cuando yo tengo el contexto en el que la temperatura está por encima de Tc, que es la temperatura de Curie, entonces esta parte de acá sería una fase paraeléctrica. Y esta fase de acá sería una fase ferroeléctrica. ¿Listo? Fase paraeléctrica y ferroeléctrica que están separadas por la temperatura crítica. Esos son los fundamentos más importantes de las transiciones de fase. Ahora, en las transiciones de fase hay que hablar de escalas características. En las transiciones de fase hay que hablar de degeneramiento. En las transiciones de fase hay que hablar de ruptura de simetría. Entonces, digamos que las transiciones de fase no son ningún juego de niños, pues eso es toda una teoría muy estructurada que se ve también en mecánica estadística. ¿Sí o no? Yo, en honor a la verdad, no alcancé a verla en el curso de mecánica estadística mío del año pasado. Alcancé a definir la transición de fase como un contexto particular en donde había que articular el concepto de degeneramiento, de ruptura de simetría, degeneramiento, otra vez, degeneramiento, de ruptura de simetría y de escalas características. Eso, por eso las transiciones de fase son tan interesantes. A mí me parecen maravillosas las transiciones de fase. Entonces, después en otro momento hablamos sobre la transición de fase magnética. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, por el momento hemos dado como por terminado este, este tour por la mecánica estadística, un tour relativamente humilde. Habría que tener un poco más de tiempo, pero la idea es que nosotros podamos hacernos una idea la próxima semana de qué es lo que estamos calculando, ¿cierto? Bueno, la próxima semana no tenemos ningún día clase porque yo voy a estar ocupado con la compañera Gabriela. Entonces, después de la próxima semana, ahí terminamos el curso, ¿cierto? Bueno, muy bien. Por favor, vamos a